la vez pasada lo que tuvimos fue como una clase introductoria, donde hemos mostrado las directrices del programa y algunos temas que me parece que resultan como muy importantes que estén en una materia como, en este caso, Historia Americana 1. Y extraje algunas ideas, lo voy entiendo ahí, eh, algunas ideas de este autor postcolonialista que se llama, bueno, en principio es Walter Mignolo, La colonialidad a lo largo y a lo ancho, el hemisferio occidental en el horizonte colonial de la modernidad. Como ustedes muy bien pueden ver ahí, proviene de un libro que ya les mostré la vez pasada, que se llama La colonialidad del saber, eurocentrismo y ciencias sociales, perspectivas latinoamericanas. Esto fue publicado en el año 2000. La idea de la mirada postcolonial es el análisis de los procesos que han llevado a la colonización americana, pero desde otra perspectiva, ¿no? En este caso, de los procesos que se generan tanto en uno como en otro lugar. Entonces, ahí hay una primera frase de referencia que dice: la emergencia del circuito comercial del Atlántico en el siglo XVI, que considero fundamental en la historia del capitalismo y de la modernidad colonial. Este aspecto, este concepto, resulta como muy importante en el sentido de que habla sobre el impacto que ha generado en el mundo europeo en términos económicos, digamos, el tema de la apertura de una nueva frontera, en el caso la frontera atlántica, ¿no? Entonces, cuando dice la emergencia del circuito comercial del Atlántico, nos habla particularmente de esas relaciones económicas que surgen a partir del contacto cultural con el mundo americano. Como ya lo saben, bueno, hasta el siglo XVI. Algunos dicen el tema de este choque cultural, este encuentro con el mundo americano y sus diferentes culturas, son como fundantes, digamos, si se quiere, en primer lugar, de la historia del capitalismo, o en todo caso, uno podría decir del proyecto hegemónico que uno ve como la modernidad, que más adelante lo podremos analizar, o acá está, ¿no? O dice fundamental en la historia del capitalismo. En este caso, uno analiza desde el punto de vista de Immanuel Bernstein la economía mundo capitalista, y por el otro lado está esta idea de la modernidad como proyecto hegemónico y la idea de la colonialidad, ¿no? Con todo lo que ello implica en cuanto a procesos, ¿no? Uno puede entender, fíjense, en que esa economía capitalista, o en todo caso la economía europea, en la cual enseguida vamos a describir, va a cambiar de rumbo, ¿no? Y aceleró en todo caso el proceso con la emergencia del circuito comercial atlántico, ¿no? Aparecen otros elementos también que son como interesantes, dice la transformación de la concepción aristotélica de la esclavitud, exigida tanto por las nuevas condiciones históricas como por el tipo humano, que se identificó a partir de ese momento con la esclavitud y estableció nuevas relaciones entre raza y trabajo, ¿no? En este caso. Entonces, acá la cuestión como que resulta bien interesante respecto al tema de la concepción aristotélica, dado que el problema o la discusión respecto a la esclavitud no solo se planteará, podemos decir así, sobre la población negra africana, sino también sobre la propia población indígena, ¿no? Y es obviamente dentro del contexto de estas nuevas relaciones que se generan a partir de lo que uno puede llamar la expansión de la frontera atlántica. Entonces, uno puede entender, en principio, que este choque cultural responde más bien, digamos, a esos procesos económicos que se vinieron dando en el mundo europeo, en lo que se refiere a la expansión de la economía mundo capitalista o europea, y que el mundo americano contribuye de sobremanera en lo que se refiere a la expansión de este proceso económico. Lo que ustedes pueden ver aquí en este mapa son los diferentes
espacios económicos, fíjense, en este caso en el mundo europeo, yo no sé, ahí está, en el mundo, acá está, dice, algunos de los circuitos comerciales existentes entre 1300 y 1550, ¿no? Estos circuitos comerciales en tiempos del periodo medieval, digamos, si se quiere, podríamos decir, son circuitos de mercancías de lujo principalmente, y que se desarrollan en diferentes espacios del mundo conocido hasta ese momento. Plantean una relación en lo que era la Europa, con la relación en algún momento, dada la intervención, en este caso, de los turcos otomanos, lo que es, en este caso, Constantinopla, por ejemplo, la necesidad de parte del mundo europeo de buscar rutas alternativas que permitan la conectividad con el mundo oriental, con el propósito del acceso a determinados tipos de productos, ¿no? Pero como ustedes pueden ver aquí, hay como diferentes tipos de circuitos. A ver, el que yo conozco, bueno, obviamente el mundo europeo, fíjense en ustedes ahí. Ahí hay como dos ciudades italianas muy importantes, por ejemplo, Venecia, ahí, Venice, dice, Venecia, y Génova, que son las ciudades más importantes en el mundo mediterráneo, que han tenido el control de la geopolítica, digamos, y que había generado como vínculos comerciales con el mundo oriental, y cuya lógica en principio se ve atenuada por la presencia, como dije, de los turcos otomanos. Luego veremos, hay otro circuito mercantil, en este caso el eje era el cercano oriente, eran las ciudades estas como italianas en principio. En tercer lugar está bueno, a ver, el tercero, este de acá es fácil. El tercero hace referencia a la ruta de la seda. El cuarto, hay una ruta que permite el vínculo con Europa, con el mundo oriental, a través del Golfo Pérsico. El quinto era Alejandría, el Cairo, donde actualmente está inclusive el canal de Suez. Verán ustedes, ese habla sobre una famosa ruta comercial que se refiere a la ruta comercial del Mar Rojo. Y obviamente hay otros circuitos comerciales ya en la China, particularmente, y como así también en la India, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es que hay un desarrollo en términos económicos, en términos de intercambio, que se da en el mundo europeo y que obviamente se va a ampliar, ¿no?, esas relaciones comerciales para cuando se abra esa nueva frontera, la del Atlántico en particular. Acá entonces uno puede ver que con el choque cultural, entonces se produce la emergencia del circuito comercial atlántico que termina conectando con los circuitos que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, tenemos el circuito de abajo, el circuito económico, que permite el vínculo a través de diferentes tipos de factorías entre el mundo portugués con lo que es actualmente territorio, en este caso territorio brasileño. Hay un circuito comercial, por ejemplo, el 11, como ustedes pueden ver ahí, en número romano, que permite el vínculo entre Portobelo, en este caso el Callao, junto con, acá podemos decir Viña del Mar, en este caso, hay un circuito económico que se genera ahí. Otro, obviamente, que se refiere al tema de lo que es Centroamérica, y otro circuito en donde llega también un sistema de flotas y galeones que van a vincular todo lo que es la zona de Cuba, Haití, Santo Domingo particularmente. Es decir, que se van produciendo como la emergencia de diferentes circuitos económicos. Entonces, la mirada que uno le puede dar, digamos, a este choque, en principio cultural, entre dos mundos, tiene que ver con un fuerte tinte económico, debido a que en el mundo europeo se estaba desarrollando, expandiendo, en este caso, el mundo capitalista o europea. Y su expansión, obviamente, ahí está la diferencia, no se dio de carácter autónomo, que esa explosión
se vio desde el crecimiento de esa economía mundo capitalista, se ha debido fundamentalmente a los efectos del mal llamado descubrimiento de América. Entonces, me parece un punto como bien interesante tener en cuenta. Tomando algunas ideas, fíjense, de Immanuel Wallenstein, él escribe, acá voy a aceptar a algunos compañeros que están esperando. Muy bien. Entonces, tomando algunas ideas de Immanuel Wallenstein, por ejemplo, él dice que en tiempos de la Edad Media existía una civilización cristiana, pero no un imperio mundo, una economía mundo, ¿no? Ya enseguidita vamos a definir qué se entiende por economía mundo. En principio, también dice Wallenstein que la mayor parte de la Europa, antes del siglo XVI, era feudal. Es decir, que si uno trata de buscar la definición de lo que se entiende por feudalismo, en principio consistía, dice, en nódulos económicos relativamente pequeños y relativamente autosuficientes, basados en una forma de explotación, dice, que ponía la apropiación relativamente directa del pequeño excedente agrícola producido en el seno de una economía señorial, ¿no? Estas son las características, entonces, de tema previo, ¿no?, a lo que va a implicar el desarrollo de una economía mundo capitalista. Aquí, digamos, en este contexto, señor Wallenstein, si bien hay intercambio comercial, este intercambio comercial es principalmente de objetos de lujo que vienen precisamente del mundo oriental, y tal cual, como dice acá, es que no haya existido el comercio, sino en realidad lo que han tendido estas unidades, ¿no?, o estos nódulos económicos, es hacia una idea de la autosuficiencia. Entonces, después va a encontrar como diferencias, digamos, se quiere, en relación a la economía mundo capitalista. Cuando, en este caso, se produce el fin del feudalismo, bueno, se inicia con una famosa crisis, que es la crisis del siglo XIV, que inicia un periodo de transición a la modernidad. Ahí está, la modernidad, y que esa crisis se debe o que tiene diferentes tipos de explicación, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, la explicación número 1, dice, habiendo alcanzado el punto óptimo de expansión, esa se plantea hacia el año 1000, en donde hay un cambio en lo que se refiere al régimen de la rotación de la Tierra, por ejemplo, a la incorporación de arado. O sea, hay una serie de situaciones que hacia el año 1000 produce la expansión de la frontera agraria, obviamente con una mayor cantidad de producción de alimentos, que lleva al crecimiento de ciudades, como así también al crecimiento de la población. Entonces, eso es lo que se ha planteado en el año 1000 o en el siglo XI, ya en el siglo XIV parece como haber llegado a sus límites, ¿no? Debido, dice acá, a la tecnología existente, y eso en consecuencia vino seguido de una contracción. Obviamente que después habrá que pensar, ¿no?, en la falta de alimentos, hay carestía de alimentos, eso produce una debilitación en el cuerpo de los humanos, las pandemias y obviamente también situación de guerra de por medio. La explicación 2 dice, después de 1000 años de apropiación del excedente bajo el modo feudal, ustedes recuerdan esas relaciones, ¿no?, en las que no interviene el salario, sino en realidad lo que interviene de la fuerza de trabajo principalmente, a través de estas relaciones que uno llama de carácter feudal, en donde las tierras le pertenecían al señor feudal y que las concedía particularmente a los siervos, quienes trabajaban la tierra del señor, ¿no?, en este caso como modo de tributo. Dice, se había llegado a un punto de disminución de las ganancias y no se podía, en este caso, continuar ejerciendo la presión del campesinado, que ve una excelente oportunidad para lograr como una relativa autonomía
en relación a ese ejercicio del poder de parte de los señores feudales. Y la explicación 3 dice, el cambio en las condiciones meteorológicas tal que redujo la productividad del. Entonces, es un detalle bien interesante, aspectos para pensar en qué sentido estos aspectos o estas causas van a afectar las relaciones de producción de carácter feudal. Obviamente que tiene una notable incidencia porque va a permitir la transición hacia otro modo de producción que va a ser más de carácter capitalista, en donde va a intervenir principalmente el tema del salario de por medio, ¿no? Entonces, acá se va a desarrollar, en virtud del tema de crisis del siglo XIV, un aspecto que seguramente ustedes ya lo vieron, una nueva forma de apropiación del excedente, podemos decir, bueno, a través de mecanismos coactivos, como el tema del tributo, en principio, pero eso va a estar a cargo del propio Estado. Recuerden que ustedes en el periodo feudal, los estados eran totalmente débiles, los reyes tenían que estar supeditados a las relaciones de juego de poder de parte de los señores feudales, mientras que ya un poco más adelante, siglo XVI, se va produciendo una mayor centralización del poder político, ¿no? Entonces, en este caso, en términos económicos, a diferencia del periodo feudal, en virtud del tema del surgimiento de lo que es la economía mundo capitalista, hay como una productividad más eficiente y ampliada por medio del mecanismo del mercado mundial, en donde lo que rige particularmente va a ser esta ley de oferta y la demanda. Siguiendo con esto, el argumento al que apela Wallenstein es que la economía mundo capitalista, o para su desarrollo, fueron esenciales cosas, ¿no? Y antes de avanzar con esto, me parece como pertinente explicar qué se entiende por economía mundo capitalista, ¿no? En principio, lo que hay que decir es que sus componentes básicos son netamente económicos, son superiores, o esta entidad conocida como economía mundo capitalista, es superior a las unidades administrativas vigentes en ese momento, inclusive, digo, pequeñas ciudades-estados, las naciones españolas, perdón, las naciones alemanas en su tiempo, los reinados, es decir, esta supera las organizaciones políticas manifestadas en el mundo europeo en ese momento. Y una notable diferencia, en este caso, en relación a lo que es la economía mundo capitalista con el imperio, ¿no? En este caso. Cuando uno habla sobre imperio, en este caso hablamos sobre una unidad centralizada bajo la figura de un monarca, y que ha generado como diferentes capacidades para absorber el excedente, y esto va a ser a partir de mecanismos coactivos, ¿no? Tales como el tema del cobro del tributo. Entonces, la manera de cómo circulan los bienes no va a ser a través de la lógica del mercado, sino a través de lógicas coactivas impuestas del propio imperio. En el caso de la economía mundo capitalista, hay una circulación de ese excedente, para que ustedes lo tengan en cuenta, y la circulación va a ser gracias no a mecanismos coactivos, para que lo tengan en cuenta, sino posible gracias al mercado, ¿no? A esta lógica de la oferta y la demanda de productos. Entonces, en la mundo capital debemos de hacer referencia entonces más de que es una entidad de carácter económica que surge a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, y que en la medida que va tomando en cuerpo se va a transformar en esto que uno conoce con el nombre capitalista, tal cual como uno lo conoce en la actualidad. Ahora, partiendo sobre la base de eso, el amigo Wallenstein dice que para el establecimiento de la economía mundo capitalista fueron esenciales tres cosas, dice él. Una, la expansión del volumen geográfico del mundo en cuestión. Ahí está, ¿no? Ese aspecto resulta bien interesante porque lo que muestra Wallenstein es que el choque cultural del mundo americano
tiene que ver con la expansión precisamente de las fronteras, inicialmente de carácter agrícola, ¿no? Luego de la crisis del siglo XIV, Europa vuelve a avanzar en términos territoriales sobre los campos de cultivo, ¿no? Uno dice, profesor, esto se refiere a una segunda fase de la expansión del mundo europeo, en donde, según Wallenstein, los europeos principalmente buscaban comida, ¿no? Y eso se observa, bueno, en la gran cantidad de campos de cultivo destinados al trigo, por ejemplo, en el mundo, en Europa Oriental, donde se siguen manteniendo vínculos de carácter feudal, pero también, por ejemplo, otros productos como la remolacha azucarera, o el desarrollo de la industria del bacalao en el norte europeo vinculado con el mar Cantábrico, por ejemplo. Es toda una expansión, por ejemplo, de la industria de la madera, destinada a la construcción de embarcaciones, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y lo más importante también, el desarrollo de la producción azucarera en islas que están ubicadas frente a la península ibérica, las islas Canarias, las Azores, digamos, en este caso, ¿no? Entonces, esa expansión principalmente a la necesidad de búsqueda de alimentos por parte del mundo europeo y obviamente la expansión hacia el mundo americano tiene que ver con las mismas características, aunque aquí también agrega la necesidad de buscar metales preciosos, ¿no? Recuerden ustedes el vínculo entre Europa, en este caso, y Asia, que tiene que ver con el tema de la obtención de productos de lujo a cambio de oro y plata, ¿no? Entonces, Europa trata de buscar esos recursos minerales, digamos, si se quiere, a efecto de mantener equilibrada la balanza comercial. Otro aspecto, entonces, el B, como ven ustedes ahí, es el desarrollo de variados métodos de control del trabajo para diferentes productos y zonas de economía mundo capitalista, ¿no? Entonces, acá hablamos obviamente de métodos de control de trabajo vinculados con la esclavitud, por ejemplo, en el caso del mundo europeo oriental, donde continúan los vínculos de carácter feudal, hablamos, bueno, obviamente del tema de la servidumbre, en el caso americano, sistemas que se aplican como la mita, por ejemplo, o el yanaconazgo, que son formas, digamos, en este caso, formas efectivas de control del trabajo y que tiene que ver con esto de ser para diferentes productos y zonas de la economía mundo capitalista, ¿no? Y una condición más para el desarrollo de la economía mundo tiene que ver con la creación de aparatos que son relativamente fuertes, en lo que posteriormente se convertirían en estados del centro de esta economía, ¿no? No sé si acá tengo, a ver, veamos qué es lo que continúa. Bueno, bueno, por ejemplo, uno de los que lo vamos a ver un poquito más adelante, uno de los estados que atraviesa un proceso de centralización es el caso español, la expansión, digamos, en este caso de Castilla sobre el territorio americano, se da en el marco de una relación matrimonial entre, recuerden ustedes, Fernando de Aragón e Isabel la Católica, pero que va a ser un punto muy importante que luego, a diferentes procesos de anexión política, va a terminar conformando lo que actualmente, en este caso, es. Wallenstein analiza sobre esto el primer punto que me parece muy importante, es decir, que la expansión en el mundo americano tiene mucho que ver entonces con el desarrollo de la economía mundo capitalista y que para que ésta realmente logre consolidarse, ¿no? El rol que ha jugado América ha sido como muy importante. Lo siguiente, dice, ¿cuál de todos los estados, ¿no? Es el primero en encarar este objetivo de ampliación de la frontera, en este caso. Eh, y él dice, bueno, no es ni Francia, ni tampoco es Inglaterra,
tal vez en algún momento pueda ser algunos de los reinos de España, como el caso de Castilla, pero dice que en definitiva fue Portugal y no otro estado el que inicia este proceso de expansión hacia lo que es el Atlántico. Primero, obviamente, hay un aspecto como bien interesante, es la posición geográfica que ocupa Portugal en relación al tema de, en este caso, las corrientes oceánicas, que están al frente de la corriente oceánica, digamos, lo que permite una rápida salida de las embarcaciones. Obviamente que hay todo un mejoramiento de las técnicas de la navegación, las carabelas, por ejemplo, que reemplazan a otras naves más pequeñas. Estas tienen un calado más profundo, que permiten el almacenamiento de comida y de agua y que permiten trayectorias. Qué sé yo, la invención de las cartas náuticas, los portulanos, el astrolabio, etcétera, son soluciones que han mejorado muchísimo el tema de la navegación hacia lo que es el Atlántico. Obviamente, en un estado como el caso portugués, con una amplia movilidad, con una amplia tranquilidad, digamos, en términos políticos, y además con una larga experiencia en la navegación. Hay que recordar que uno de los reyes de Portugal se llama Enrique el Navegante, por ejemplo. Entonces, no estamos hablando de cualquier estado, sino de un estado con una tradición en lo que se refiere a la navegación. Entonces, las motivaciones que han hecho que Portugal fuera la primera en expandirse, y en todo caso después se agregan otros estados, tiene que ver, fíjense, con esta necesidad de expansión, tiene que ver con situaciones de alcance europeos, la búsqueda de metales preciosos, como ya lo mencioné, la plata, y obviamente las especias, ¿no? Traídas desde lo que es el mundo oriental o el lejano oriente. ¿Las especies para qué? Dirán ustedes, por ejemplo, la pimienta para la conservación de la carne, ¿no? Después se conseguirá falsa pimienta en el mundo africano, por ejemplo, en base a la exploración de los portugueses en la costa del África, precisamente. ¿Por qué buscar metales preciosos? Como ya les dije, es la base monetaria para circulación e intercambio con el Oriente, en este caso. Pero eso, Wallenstein no explica el tema de la expansión de la economía mundo capitalista, ¿no? Hay otros factores que hay que tener en cuenta como para entender ese proceso de expansión. Entonces, dice, los artículos de primera necesidad justifican a largo plazo el surgimiento de la economía mundo capitalista. Dado que el mundo de la economía mundo capitalista, de lo que se trata particularmente, no es de una economía que solamente se basa en la comercialización de medios, en este caso, o de objetos de lujo, por decir así, ¿no? Que son características propias del medioevo. Cuando uno habla sobre la economía capitalista, hablamos de una economía en donde hay una gran circulación de diferentes tipos de productos y que tiene un alcance mayor, es decir, no está solamente orientado a un sector de la élite europea, sino está más orientado al mundo en general, ¿no? En este caso. Entonces, lo que la Europa en aquel momento, lo que necesitaba, como ya le dije, era comida y combustible, ¿no? Tanto en las islas del Mediterráneo como en el Atlántico, norte de África, el oeste de las estepas rusas, Asia Central y América, digamos, en principio son los lugares ideales desde donde se van a conseguir, ¿no?, estos experimentos propios del mundo europeo. Estoy hablando del trigo, por ejemplo, en el caso del mundo europeo, el azúcar de las islas, en este caso, que están ubicadas en el Atlántico y África del Norte. El pescado, por ejemplo, el bacalao, esa técnica de cómo se hace el pescado, o cómo se seca, digamos, en este caso, cómo así también, ¿no? Entonces, eso van a ser factores que van a activar la expansión de la economía mundial. Entonces, en un primer momento podemos decir que son las necesidades alimenticias las que dictaron la expansión geográfica de Europa. No momento. La madera, por ejemplo, no solamente para leña, sino también para la construcción de barcos. Y la necesidad, por ejemplo, de aprovisionamiento de vestir, por ejemplo, es otro de los motivos por el cual
Europa necesita de su expansión, hay una creciente textil que requiere de insumos, por ejemplo, tintes para los tejidos de algodón y lana, y goma para endurecer la seda en el proceso de acabado. Y obviamente el oro y la plata para con el oriente. Entonces, los motivos de la exploración, fíjense, también deben buscarse en los requisitos de trabajo de varios grupos de Europa. Por ejemplo, recuerden ustedes que la península ibérica, particularmente Castilla, estaba terminando con el proceso de reconquista y necesitaba insertar a esos hombres de la guerra en nuevas empresas, ¿no? Vinculadas con guerra, digamos. Entonces, por ejemplo, lo que dice el amigo Wallenstein es, la idea de continuar con la reconquista en el norte de África fue sugerida por la necesidad de encontrar empleo para aquellos que habían vivido a base de expediciones fronterizas durante un cuarto de siglo, ¿no? Son estos hombres, ¿no? Los que han tenido experiencia de la guerra de reconquista, que lucharon inclusive en el norte del África, los que muy probablemente también vinieron al territorio americano. Entonces, ahí están dadas, bueno, ahí hay otro elemento que también podemos mencionar, que es el tema de otra de las motivaciones iniciales de los hijos, es el de los hijos menores que carecían de tierra, en este caso hablando de los mayorazgos. Esto, para que ustedes tengan en claro, hace referencia a un sistema, en este caso, de herencia, ¿no? De herencia, en donde gran parte del núcleo patrimonial iba a parar en manos de los hijos mayores, ¿no? Entonces, obviamente que había un grupo de segundones o hijos galgos, estos hijos que nacieron en segundo orden, en tercero, etcétera, que si bien pueden acceder al prestigio del apellido, pero no al de riqueza, lo cual se van a ver obligados, podemos decir así, a buscar esas riquezas en otros horizontes, tales como el caso americano. Entonces, ¿por qué? Dice Portugal, fue Portugal la más capaz de dar el empujón inicial. Recuerden ustedes que Portugal comienza a explorar lo que es la costa occidental africana, eso después le dará una ventaja en lo que se refiere a la trata de esclavos. Y ya dijimos la posición ventajosa, la proximidad a la África e islas del Atlántico, dijimos sobre la experiencia a larga distancia, del comercio a larga distancia, disponibilidad de capital, ¿no? Veces, por ejemplo, decidieron invertir en las empresas comerciales ibéricas, tanto así, por ejemplo, que Cristóbal Colón es una vez, ¿no? Que entra dentro de esta lógica, ¿no? De buscar capital y de ver estos intentos de rutas alternativas hacia lo que es la India o la China. Y obviamente hay toda una absorción, en el caso portugués particularmente, de comerciantes italianos con mucha experiencia en el comercio a larga distancia, en este caso a través del matrimonio, y eso va generando una aristocracia terrateniente. Estoy hablando particularmente entonces de los portugueses en este caso, y el por qué son los primeros en lograr la expansión hacia lo que es, en este caso, la costa occidental africana y luego será, bueno, Europa, pero luego será América en el caso del territorio brasileño. Entonces, dice geografía, poder mercantil y ventaja portuguesa. Hay como una proximidad, como dijimos, a la zona islámica mediterránea. Hay una población que es más monetarizada y urbanizada. También, fíjense, hay un Estado fuerte, hay una estabilidad, Estado como empresario, y obviamente una confluencia de intereses, Estado, burguesía comercial, semiproletariado, ¿no? Entonces, la expansión era la ruta, en este caso, más probable para lograr la expansión de las rentas y la acumulación de la gloria. Entonces, fíjense en ustedes, estos son los aspectos que van a permitir que Portugal fuera, digamos, el primer estado que logra, en este caso, la expansión. El otro estado, el otro reino en todo caso, es el reino
podemos decir, bueno, Estado también, el Estado monárquico, podemos decir así, que estaba en manos de Isabel, en este caso la católica, ¿no? Isabel de Castilla. Aquí hay una serie de datos como bien importantes como para entender este contexto. Fíjense, en 1469 hay una unión entre las coronas de Castilla y Aragón, Isabel y Fernando, una unión más, digamos, si quiere, ¿no? En ese momento la península estaba dividida en reinos, ya conocemos el de Castilla y Aragón, tenemos el reino de Navarra y Portugal, obviamente. Hacia el sur queda también, existe el reino moro de Granada, ¿no? En este caso. Cuando uno habla sobre estos reinos, entonces tenemos la mirada de una España que está fragmentada políticamente y que luego, a partir de esta unión de las coronas de Castilla y Aragón, va a lograr constituirse en lo que uno conoce como España, en este caso. Hay varios datos que di como referencia y de la cual más adelante quiero retomar. Tenemos, en principio, por un lado, que Castilla se dedica, en términos económicos, más a la producción de materias primas, por ejemplo, el tema de la producción de la lana. Ahí aparece el nombre de la Mesta, como ustedes pueden ver ahí. Es una corporación, en este caso, de productores del ganado, en este caso ovino, que hace uso de una serie de derechos, ¿no? Que llevan al abuso en cuanto al desarrollo de este tipo de actividad, en contra o en desmedro de la actividad, en este caso agrícola. Mientras que Aragón, fíjense, tiene un desarrollo que podríamos llamar más industrial, con sistema financiero y siempre mirando hacia lo que es el Mediterráneo. Entonces, aquí tenemos las actividades económicas de estos dos reinos, que es el de Castilla particularmente, el que financiará los viajes de Cristóbal Colón, como para que ustedes lo tengan en cuenta. La pregunta acá, en principio, es ¿cuál es la situación de la península? Pueden ver ahí, hablamos de la conquista. Como ustedes saben, en el siglo VIII, los musulmanes, en virtud de esta idea de la guerra justa, se han expandido territorialmente por todo lo que es el territorio del norte africano. Tanto así que han llegado hasta la altura de Marruecos y luego cruzaron, obviamente, ¿no? A media navegación, invadiendo lo que es la Ibérica e instalándose durante varios siglos, obviamente instalando unidades administrativas con sus autoridades correspondientes y todo lo demás, y marginando de las cuestiones vinculadas con el poder, en este caso a los cristianos, ¿no? En una lógica de carácter nacionalista, dice, los cristianos fueron arrinconados, digamos, en lo que es la parte norte de la península ibérica, como negando estas posibilidades de relaciones técnicas, digamos, si se quiere, que las hubo, ¿no? Que las hubo, porque en definitiva los musulmanes fueron mucho más tolerantes que los en este caso, castellanos, si hablamos del reino de Castilla. Sobre este tema en particular es que en un momento determinado ese ejercicio del poder de los musulmanes se va debilitando en principio, entonces eso va permitiendo que los cristianos vayan avanzando sobre ese territorio, sobre esas unidades administrativas, ¿no? Reconquista uno la piensa más en carácter de violencia, ¿no? Que sirve a los fines nacionalistas de carácter español, en donde, bueno, hubo una lucha de cuerpo a cuerpo y en donde, como resultado final, se trajo la expulsión de los moros, ¿no? De la península, inclusive, fíjense, se persiguió a estos por todo lo que es el parte del norte de África, tanto así que hay una ciudad como la ciudad de Orán, que ha sido fundada, digamos, ¿no? En ese contexto, ¿no? Hablando en el norte de la África. Y también dice, se logra vencer a los moros y judíos. Recuerden ustedes que hablamos de una sociedad muy, en este caso, muy creyente. Hay una institución que se desarrolla en el mundo europeo y tiene impacto tardío en España, que es el de la Santa Inquisición, una institución que se encarga de
de perseguir y expulsar, ¿no? A los judíos que no se querían convertir a la religión católica, como así también a los moros, ¿no? De ahí uno saca la idea de que la España que se va centralizando en aquel momento era una España totalmente tolerante hacia lo que son las diferencias en términos culturales, ¿no? Entonces, tanto ahí el tema de la expulsión de estos grupos étnicos, ¿no? Entonces, es un detalle a tener en cuenta respecto a cuál es la mentalidad del conquistador que llega a América, y vamos a analizar enseguida como último. Entonces, tenemos que los territorios, bueno, acá es bien interesante porque si bien hay una unión matrimonial entre Castilla y Aragón, parece, bueno, que ha sido una relación matrimonial solamente de cama, porque jamás mezclaron los intereses. Recuerden ustedes, Aragón mira hacia el Atlántico y Castilla, perdón, Aragón mira hacia el Mediterráneo, mientras que Castilla mirará hacia el Atlántico. Entonces, lo que queda claro ahí es que en virtud del financiamiento que obtiene Colón y a las capitulaciones y después al proceso de conquista y todo lo demás de América, los territorios que pertenecen a la corona de Castilla, no a la corona de Aragón. Entonces, obviamente que después junto con este proceso, con esta situación, hay un proceso de reunificación española, como ya dije, y la derrota de los moros, que llevó, bueno, que se denominó proceso de reconquista, ¿no? Entonces, tanto reconquista como conquista son elementos en común, ¿no? Hay algún aspecto, como dice, bueno, la guerra justa y religiosa, contra aquellos que no son creyentes, que son paganos, por ejemplo, y la idea de la reconquista, de la conquista, perdón, al igual que la reconquista del sentido premial de la conquista territorial, ¿no? En este caso. Bueno, eh, me quedan 10 minutitos de salir acá con esta clase, y para no ser largo, en principio me sirve muchísimo que ustedes puedan, en principio, comprender algunas cuestiones ¿no? sobre esto, ¿no? Entonces, en principio hay una explicación del choque cultural entre Europa y América, teniendo en cuenta de una economía mundo capitalista que se está desarrollando, en este caso, obviamente, en el mundo europeo, entre el final del siglo XV y fin del XVI, que cambiará toda la lógica en cuanto a la circulación del excedente. Esto se producirá a partir de la oferta y la demanda de los mercados, digamos, ¿no? Una lógica totalmente diferente a la que se daba en el mundo del medioevo. Acá también, para agregar, esta economía mundo capitalista tiene componentes básicos que son de carácter netamente económicos y superiores a las unidades administrativas políticas existentes en aquel momento. Hay que decir también que esta economía mundo capitalista, para su desarrollo, requiere de unas condiciones, como recuerdan ustedes, entre ellas el de la expansión del volumen geográfico. La expansión del volumen geográfico, recuerden ustedes, se debe primero, obviamente, a la búsqueda de metales preciosos, pero también principalmente de alimentos, ¿no? Tanto así que hay una segunda expansión europea, la primera fue en el año 1000, la segunda será en este año, en donde se amplían los campos de cultivo vinculados con la producción del trigo, por ejemplo. En ese contexto aparecen los postcolonialistas y que dicen, bueno, está bien, o sea, la expansión de la frontera del Atlántico es producto, digamos, del desarrollo de, en este caso, el sistema mundo capitalista, pero ese desarrollo, esa explosión de ese tipo de sistema no ha sido posible dado, digamos, el contacto con el mundo americano, ¿no? Entonces, se abre como otra beta de pensamiento. Entonces, si hemos también de tratar de entender el contexto en el cual se da el choque cultural, necesariamente tenemos que ver la situación política de la península ibérica, donde decíamos que había como un territorio fragmentado políticamente y que a partir del casamiento entre Isabel y Fernando se inicia un proceso de centralización. No olvidarnos de la reconquista española,
donde obviamente sirvió de insumo, digamos, si quiere, en cuanto a la experiencia vinculada a la guerra, pero también en términos de mentalidades, digamos, si quiere, ¿no? Uno dice, profesor, ¿cuál es la mentalidad de los conquistadores? Entonces acá tenemos, obviamente, es un conquistador que ya tuvo experiencia de la guerra, digamos, se quiere, es un ferviente creyente, y también intolerante y racista, digamos, ¿no? Cuando uno dice intolerante hacia lo que, es lo que son las culturas diferentes, y racista, obviamente, el hecho de considerarse superior por el color blanco de su piel, digamos. Son aspectos que luego van a ser aplicados en el mundo americano, ¿no? Entonces, para terminar, digamos, tenemos un contexto del mundo europeo con el desarrollo de la economía mundo capitalista y tenemos un contexto político hacia lo que es el interior de la península ibérica, en donde hemos analizado un poquito sobre Portugal y donde hemos tenido en cuenta también el caso de Castilla y Aragón. Entonces ahora, simplemente para ir terminando, paso a una instancia, a una rueda de preguntas. Si alguien quizás quiera hacer un aporte, sería buenísimo. Así que los escucho en estos dos. ¿No hay preguntas? Profesor, disculpe, buenas noches. Sí, El sistema de Daniel. esclavista, profesor. El sistema esclavista, ¿en qué siglo empezó? ¿A fines del siglo XV? Claro, el tema de la esclavitud, digamos, en este caso, va de la mano del, de la producción del azúcar por los portugueses, ¿no? Recorté la actividad del azúcar demanda mucha mano de obra, entonces es en las islas, en este caso, a ver, ya me fijo, para no equivocarme mal, digamos, pero son las islas que están frente, en este caso, a Portugal, las islas, yo no me recuerdo bien si son las islas Azores o Baleares, ¿no? Ahora ya me fijo si lo abre, pero una de esas islas en particular, o en esas islas, es donde se desarrolla, en este caso, la producción del azúcar, que va de la mano con los primeros intentos de la esclavitud. Luego, ya en lo que es la experiencia del Caribe, ya hacia 1503 o 1504, ya se va planteando la instalación en ese territorio, en el Caribe, del sistema de esclavitud, trayendo primeras remesas de esclavos, ¿no? Entonces, podemos decir que el colonialismo también va de la mano del sistema de la esclavitud. Bueno, ante la falta de preguntas, entonces damos por finalizada la clase de hoy, para volver a encontrarnos el día lunes con una tercera clase, digamos, en principio. Esta clase la voy a dar en YouTube, voy a compartir también para que vean aquellos que no estuvieron. Y ahora vamos a la plataforma, es una pregunta técnica. A la plataforma, ¿si están o no están? Sí, profe, acá estamos. Bueno,